Buenos días, buenos días. Estoy en la Casa de Bolívar. Es una casa quinta que tiene, está cerca de acá de donde queda la montaña, en un lado de Bogotá. Bogotá tiene una montaña en un solo lado. Entonces estoy acá en la Casa de Bolívar. Es una casa museo. Es la quinta donde este hombre vivía. Está muy bonita, se ve. Así que vamos a pasar a conocer todo lo que es la casa museo. Tienen un ingreso diferente para nacionales y para extranjeros, por supuesto. El extranjero paga $10 y el local paga 6.000 pesos, que serían como $2, menos de $2. Un jardín espectacular. Acá estamos en el gran salón, que era el salón de reuniones y de fiestas. Allá tenían para jugar, tenían para sentarse, y acá seguramente se hacían las reuniones con gentes de la ciudad. De ahí de la entrada inmediatamente. Y después ya teníamos una galería, como es en todo este tipo de casas coloniales. Y luego el comedor. A la galería daban, las puertas estas son del gran salón, dan a la galería da la vuelta a la casa. Allá hay cuartos que ya vamos a ir a ver. De este lado va a haber también una puerta. Creo que lo más impresionante de todo es el jardín, la verdad, hasta ahora. Lo que más me gusta es el jardín. Esta es una habitación. La habitación de Simón Bolívar. Y allá arriba, en la montaña, está Monserrate, a la cual se llega por cable carril o por tren. Precioso el lugar, la verdad. Y este es el estudio donde él trabajaba, escribía en carta y demás, que está justo saliendo de la entrada, por la entrada hacia la izquierda. Y para atrás están las dependencias, tendrán el lugar donde están la gente que trabajaba acá. Esto estaba muy cerca de la ciudad, pero en aquel momento estaba fuera de la ciudad, no tanto en la ciudad. Era una casa quinta, obviamente. También era pequeñito porque... Por eso es pequeña la cama. José Palacios Y Bello. esa sí es original. Ay, sí. Había la otra que veo, no se ve tan antigua, pero aquí sí se ve antigua. Estos son gente de menor rango posiblemente. Acá hay un comedor, o sea que pueden haber sido... ¿Qué es esto? La despensa. Acá estaba la comida guardada, ¿verdad? Y acá estaba la cocina. Miren, ollas de barro hay para moler el maíz, y la cocina a leña, obviamente. Esto acá se guardan graneros y las caballerizas, por supuesto. Pero miren eso, hay hasta lechuga hay acá, miren. Lechuga, coliflor, menta, salvia. Acá hay cebollas allá adentro. O sea, se sigue haciendo la huerta, la siguen haciendo. ¿Ven? Está toda la huerta ahí, la siguen haciendo, ¿sabe para qué? ¿No? Y bueno, allá está, hay oficinas ahora de cosas. Pero bueno, esta era donde vivía el libertador de Colombia. Simón Bolívar fue amigo de San Martín, que lo ayudó, digamos, porque después de libertar Colombia,
Bolívar fue para el sur y San Martín venía del sur para el norte y los apretaron a los españoles en el medio y los terminaron de hacer bots. Muy bonito el jardín, sobre todo, me llama mucho la atención la cantidad de plantas. Las estructuras están muy bien conservadas y bueno, es un lugar muy interesante para venir a visitar. Hay unas salidas por acá. Ahora tienen los baños para este lado, pero acá hay más lugares. Mire usted. ¿Sí? Y esto es todo desagüe. Hacia acá corre agua. El control de agua. Uy, acá hay unos cañones. Vamos a ver los cañones. Miren el estado en el que están estos cañones. Como si recién los hicieran, ¿no? El bronce. Muy bueno. Muy bueno. Qué espectacular, ¿eh? Muy bueno, bueno, así que recomendable para venir a visitar. No está muy lejos del centro. Y acá todo el mundo se mueve en transporte público o colectivo o taxi. Así que se puede llegar fácil hasta acá. Y le pegan una mirada, ¿eh? Bueno, yo no soy historiador para nada, pero la cosa es que el amigo Bolívar era nacido en Caracas y es libertador, hasta donde sé, de Caracas, de Bolivia, de Perú, algo que ver con Panamá, de acá, de Colombia, por supuesto, y algo que ver con Chile. Pero bueno, era del mismo tema que San Martín, o sea, San Martín venía desde abajo, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, y Bolívar venía del otro lado, y entre los dos se encargaron del tema. Seguramente hay algo más a todo esto que yo no recuerdo en esta altura, pero más o menos la cosa viene así. Acá en Colombia, Bolívar es el máximo, ¿no? El libertador, así que para que lo tengan en cuenta. Esta es la parroquia de las Aguas, o de Nuestra Señora de las Aguas, o Parroquia de las Aguas, como se la conoce. Es del año 1657 y ha sido decretada monumento cultural. Se encuentra en el barrio Las Aguas. Fue restaurada en 2003 aparentemente, por lo que entiendo. El barrio de Las Aguas está muy cerca del centro histórico y, como pueden ver, tenemos una cantidad de edificios bien modernos. Hay una universidad acá que se llama Universitario, y de acá se puede ver, allá arriba, se puede ver Monserrate. La ven allá, la iglesia blanca allá arriba, esa es Monserrate, a donde va toda la gente de visita, y el domingo van y vienen constantemente. Estoy yendo hacia un lugar que se llama El Chorro, que también es un lugar que es muy turístico de acá de Bogotá, y que me queda apenas unas cuadras, así que voy a pasar por ahí antes de seguir caminando. Muy bonito. Están haciendo todo este paseo, ven, con las palmas y la fuente en el medio, acá del otro lado de la calle, como lo ven. Es larguísimo. Yo voy siguiéndolo hacia El Chorro. Bueno, como ven, es domingo. El tráfico es constante, es una cosa, es increíble la cantidad de gente que hay, es increíble realmente. Así que bueno, para allá abajo nos vamos. Este es el paseo que les estaba mencionando, está en construcción, todo esto se le están haciendo el ladrillo del piso y demás. La fuente parece que no se está usando todavía, porque la están arreglando, y el agua viene bajando y parece que va de un lado al otro. Las piletas tendrán también, calculo
No se ve, pero a lo mejor tengan fuente en algún lado. Pero ves, se llena acá y sale el agua para el otro lado. Ahí. Ahí sale. Cuando se llena, se vuelve... entonces el agua parece que va corriendo de un lado para el otro. Está muy interesante. Esta es la zona de la universidad, así que hay mucha gente joven y además hay mucho local del tipo hamburguesería y cafés y todo ese tipo de cosas. Está bien bonito. Bueno, en arreglo, pero bien bonito. Acá enfrente tenemos el Transmilenio, ¿eh? Son un colectivo de 3 cuerpos, acá viene otro, 3 cuerpos. El Transmilenio es una iniciativa relativamente nueva y transita por las calles principales de toda la ciudad a lo largo y a lo ancho. Y es como si fuera un sistema de metro, que metro están construyendo. No hay todavía, pero lo están construyendo. Pero el Transmilenio transita por las rutas principales, las calles principales de la ciudad, y uno puede bajarse y subirse a otro para llegar donde tenga que llegar. Y después hay transporte público fuera de eso, en los barrios, digamos, el transporte público desde el Transmilenio a los diferentes lugares. Iván, son enormes, ¿eh? Andan por todos lados. Bueno, les dije que era un lugar turístico y miren lo que es esto. No me equivoqué para nada. Acá hay unos comediantes, la cantidad de gente, hay barcitos, comedores. Es un lugar bien bonito para venirse a comer algo, a tomar algo. Y este va a ser el chorro, el famoso chorro que veo aquí mismo. Y es una plaza con negocios alrededor. El barrio está muy bonito. Hay murales en las paredes, tenés bares, ¿no? Bares, qué sé yo. Pero no deja de ser un barrio turístico. Y ese es el chorro, que es una fuente, nada más. Eso es todo lo que hay. Para acá hay unos callejones que son bien angostos. No por eso que no haya tráfico, pero acá está Rosita, ¿ven? Callejoncito. Es un barrio muy viejo. Muchísimos murales. Qué espectáculo, ¿eh? Acá llegué a lo que se llama el Mercado Concordia. Plaza Concordia, Mercado Concordia. Es un mercado típico, pero se lo ve bien puestito. No como otros mercados que hemos visto en Latinoamérica. Es más bien comida y artesanías. Miren. Está bonito, ¿eh? Está bonito. Vamos a ver si... ¿Qué tienen acá adentro? Oh, no es tan grande, ¿eh? No es tan grande, hay un patio de comida allá afuera. Y esto es todo. La plaza de comida me dicen que es la mejor plaza de comidas. Así que vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver qué hay acá. Plazoleta de comidas.
Sabor Colombia. Yuri. Chicolaza. Muy rico, ¿eh? Por acá sigue el mercado. Mire eso. Acá te venden fruta, ensalada de fruta, sándwiches. Miren qué bueno. Muy recomendable, un barcito acá, puede comer, tomar una cervecita. Y bueno, y se venden también las cosas, ¿no? Unos panes. Y acá hay un café. Muy bueno, ¿no? Bueno, atrás mío la iglesia Nuestra Señora del Rosario, la Bordadita. La calle es tan angosta que es muy difícil verla. Pero es una iglesia muy bonita, está cerrada porque es más que nada para eventos, casamientos y demás. Y es de 1653. Y la casa esta es monumento nacional, o sea que el Calvario, creo que es un calvario, como un convento, ¿sí? Ya está denominado como monumento nacional por la antigüedad. Así que bueno, ambos calculo yo. Muy bonita la cuadra esta. Sigo camino desde arriba, desde el Chorro, sigo hacia la Plaza de Bolívar de nuevo. Acá enfrente, esta es la 7, la calle 7, que es peatonal. Y esta es la iglesia de San Francisco, que es de 1500 y por poquito. Pero miren qué belleza, no solamente la iglesia, que es viejísima, pero todo el edificio para allá, que voy a decir que habrá sido convento en su momento o algo de eso. También, todo con la misma piedra, con unas estatuas muy bonitas en la parte de arriba. Está rico, miren. Ahí lo acompañan al señor, está juntando cosas el hombre y el perro lo acompaña. Bueno, acá me comí una hamburguesa con la gente. Hola. ¿Cómo están, gente? ¿Qué tal están las hamburguesas? Buenísimo están las hamburguesas. Bueno, y acá están 10, tienen chori, tienen la barrigona, el choriperro, no tienen de eso. Y miren esto, son cómo se paga si uno no tiene efectivo. Como no usan la tarjeta de crédito, hacen transferencia de dinero por eso. ¿Cuánto tiempo hace que venden en esta esquina? Y estamos aquí hace ya un mes, no, más de un mes. Más de un mes, 2 meses, recién ya. empiezan. Sí, empezamos en diciembre del año pasado. Ajá, ¿y cómo le está yendo? No, excelente. ¿Se vende, ah? Claro. ¿Se vende? es ¿Da como para vivir? Sí, claro. ¿Sí? Claro. ¿Mejor que un Calidad. trabajito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y que vienen todos los días o fines de semana nomás? Fines de semana. Fines. Temporada. Sí, sí. Tenemos un local en Teusaquillo. Ah, y venden ahí Entonces, también la misma. donde trabajamos de lunes a viernes, a sábado. Está muy bueno, muy bueno, la verdad. Me alegra que Muy le rico. gustó. Bueno, ahí está, ¿ves? Para comer acá mismo en la 7, de La todo. séptima de Bogotá. La séptima de Bogotá. Chao. Bueno, tocó cambio de cubiertas para mí esta vez. Zapatillita nueva acá en Bogotá, así que... Y ahora voy a ver, miren, acá hay mamón chino. ¿Cómo se llama este? Pitaya. ¿Y aquel? Zapote. ¿Y aquel? Cocinífero. Sí, el mango. Está medio verde esos mangos, La frutita esta dicen que es riquísima, vamos a probarlo. Bueno, primera cosa extraña para comer hoy. Se llama mangostino. Lo abrís y tiene eso adentro. Buenísimo. Muy bueno.
mí, muchas arenas, tantas a mí, oiga que promocionar mí, da hielo a mí, da promocionar mí, da remate a mí, da aprovechar, promocionar mí, oiga que promoción, que remate. La parte blanca nomás se come. Aprovechar la promoción, dejar la manito por este ladito, vean. Tiene una pepa. Bien dulce, muy rico. Segunda cosa, mamón chino, o como le dicen, coronavirus. Es liche, acá se llama liche. Acá en Colombia le llaman liche. Y se supone que lo abrís nomás al medio y te lo comes, pero me está costando abrirlo. Esto es lo de adentro. También rico. Tiene una pepa que parece una almendra. Y le metí un mordiscón y la partí a la mitad. No está tan dulce como el otro. Pero tu comportamiento de hoy no es agradable ante tu creador. Entonces no esperes cosas buenas. Todo lo que los hombres buenísimo, ¿eh? sembraren con la vida. Muy rico. Este no está tan dulce como el otro, pero está rico también. Estos son lo que le llaman... no, solo esto. Sí, solamente eso. Estos son obleas. Sí, oblea. Oblea, con arequipe, maní y coco. ¿Te doy más arequipe la otra oblea? ¿Vos qué quieres? No, así está bien. Agárrela así, eso. All No right. la para porque se le es sensible, ¿no? Se le riega el relleno, eso. Así se la come y la para, se riega el relleno. ¿La tuya como, mamá? Hay que comerla así acostada, hay que comerla. Está tan grande, de arriba no le pusieron arequipe. Me parece que tendría que ponerle arequipe para que se pegue al menos. No, la vamos a hacer así. Una colocó dijo que no. ¿Te doy un licopor para que no la haga por favor? Dame una laminita. Es un desmadre esto. ¿Quieres que le ponga arequipe en la otra? Ponerle en la de arriba así se... Para que se pegue, por favor. Pues se pegue. No sé cómo se come. Pero bueno. La idea es que uno la agarra. Oleas, a la orden, oleas. Algo así. Se desmana todo. Se desarma todo. Pero bueno, está riquísima. Ahí estamos. Está muy rica. Vamos a tener que apagar la cámara o no puedo comer con la cámara.